Ha iniciado tu tiempo de sesión, el podcast donde tus vivencias tendrán otro sentido. Soy Javier Santana y me acompaña Gerardo Boca. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola Javier, bien, con un poquito de sueño, pero todo bien. Bueno, es un capítulo más de los que ya llevamos. Ya con ese sería nuestro tercer capítulo. Espero y creemos que sí les está gustando porque estamos teniendo pues muy buena respuesta. Entonces, eso creo que quiere decir que pues estos temas les están llamando la atención y son creo que de su interés. Sí, creo que igual compartiera con la gente que creen que le pudiera servir. Son temas que de interés común, no es para alguien en específico. Entonces por ahí si conocen a alguien, compártanlo, etiquétenlo y es bienvenido. Así es, estamos tratando de que estos temas sean totalmente digeribles, como lo dijimos en un inicio. Por ahí, si no han visto el capítulo 0, véanlo para que entiendan un poquito de qué va toda esta información. Pero lo hacemos totalmente digerible y algo muy común para que nosotros también comprendamos y también impartamos o de cierta manera replicamos esta información. También pues, vamos a tratar de no hacer los videos tan extensos como el pasado. A mí me pareció que duró una eternidad. Y para que sea un poquito más cómodo de escuchar y de entender. Así es. Pues bueno, ¿qué te parece si iniciamos? Sí, está bien. Ok, bueno, el tema de este capítulo, ¿cuál es, Gerardo? Me están terapeando, es el título. Así es. Me están terapeando y pues qué vamos a ver aquí. ¿Qué vamos a escuchar? Precisamente en este tema vamos a hablar de qué sucede una vez que ya tomaste la decisión de ir a terapia, una vez que ya iniciaste estas sesiones, ¿qué te espera o qué puedes esperar en estas 3, 4 sesiones iniciales? Que es donde normalmente como pacientes pues nos da como que un poquito de intriga, ¿no? De saber qué va a suceder. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata y ya las dudas que yo tenga pues ya las comentamos pues durante la marcha, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues ya decidimos o nos dimos cuenta que necesitamos la ayuda pertinente. Entonces ya acudimos a un psicólogo, seleccionamos uno, el que nos pareció mejor, más barato, más cerca, un conocido de un conocido, este, por la razón que sea. Llegamos. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a encontrar no sé si se diga consultorio, sala? ¿Cómo nos va a abordar el psicólogo? ¿Cuál es el primer contacto ya cuando estamos en terapia? Sí, claro. Bueno, tomando en cuenta lo que dices, una de las recomendaciones que yo les doy como terapeuta es precisamente cuando vas a ya abordar una terapia, siempre busca referencia del psicólogo. Siempre busca si tiene alguna información, alguna página, si tiene, sobre todo si alguien ha asistido. Normalmente como persona siempre es como que la recomendación de la recomendación. Es decir, alguien que ya asistió con esta persona y que te diga más o menos cómo se sintió con este terapeuta. Entonces, es una de las recomendaciones básicas cuando vas a acudir a terapia. Y retomando, como dices, sí, ¿qué puedes esperar? Bueno, cada terapeuta, en base a su entrenamiento, en base a su capacitación, toma o tiene a lo mejor cierta sala o cierta forma de trabajar en la terapia. Okay. No todos son iguales. Como bien lo decías en los capítulos pasados, no siempre vas a esperar el diván, el sillón raro, como le dicen El diván es el sillón donde se posa. No en todos lados. no todos los terapeutas lo manejan, eso solamente es una línea de terapia o un abordamiento terapéutico. Hay otros que solamente manejan una sala, hay otros que es un consultorio más convencional, como lo ves en un hospital o lo ves en alguna clínica, que es un escritorio, una silla y la otra persona está enfrente. Ya va a depender obviamente del bagaje o del abordamiento que tiene como Que yo llegue y no haya dónde acostarme no quiere decir que no es el psicólogo que me equivoqué. Así es, no es este tipo de terapia normalmente lo vemos, pues están muy familiarizados o estamos muy familiarizados con esta imagen precisamente porque esta fue la primera forma de trabajar el psicoanálisis, que realmente es esta terapia, y esa era la manera en que se trabajaba la psicología. Estamos hablando de muchos años atrás, cuando esto comenzó y cuando se le dio el carácter de ciencia a lo que es la psicología. Okay. Pero por lo menos, antes de entrarnos un poquito más, por lo menos que tiene que tener un consultorio. O sea, por lo menos tiene que tener un banco. Mínimo en este caso, pues es una pequeña sala en donde tú te puedas sentar, se sienta el terapeuta enfrente de ti y puedas hablar. Te digo que va a depender mucho de la forma de trabajar de cada terapeuta, porque también hablamos de que hay terapias grupales. Entonces no vas a encontrar una silla, vas a encontrar muchas sillas. Depende de lo que vayas a hacer. Depende de lo que vayan a hacer.
Muy bien. Ok, llego y luego qué. Bueno, ¿qué esperas? Normalmente lo que trabajamos en esta línea es abordar un poquito de la información. Siempre cuando nosotros iniciamos terapia, abrimos con un poco de tu historia, un poco de tu historia como persona, de dónde vienes, con quién estás, con quién vives, quién depende de ti, o sea, un poquito de historia clínica que normalmente lo ves también en los consultorios, es igual, que te pregunten acerca de tu persona, de si tienes alguna relación, si eres casado, todo ese tipo de información que nos da un poquito más también de contexto antes de entrar en el motivo de consulta. Es válido que cuando yo estoy ya, o cuando yo el primer contacto con mi terapeuta, si ya lo seleccioné, que yo le empiezo a platicar, es que te necesito por esto, esto, esto y esto. Es válido. Al final de cuentas, algo que tienen que entender, bueno, a lo mejor que tienen que reconocer es que este es tu tiempo, tal cual como este, es tu tiempo de sesión. Tú puedes Pero desde el primer abordar desde el contacto, o sea, inicio. oye, me recomendaron, pero fíjate que me está pasando esto, esto y esto. Sí, claro, es tu forma. A final de cuentas, tú vas a expresar, tú vas a ir a que te escuchen. Entonces, tú desde un inicio tú me puedes decir, es que estoy muy preocupado, estoy muy estresado porque me está pasando esto, esto, esto y esto. Y está bien que te arranques con eso. A mí, como psicólogo, pues me da a entender que si hay una situación que te está preocupando demasiado y que necesitas ya trabajarla. Muy bien. Uh-huh. Y este es el primer contacto. Ya llegué y empieza la plática como tal. Uh-huh. Eh, ¿qué pasa? ¿O el trabajo es de quién? ¿O qué tanta interacción va a haber? Yo soy el que tengo que más que hablar porque voy a terapia. ¿O él inicia platicándome algo? ¿O cómo es? Es que va a depender del momento que estés tú como persona, del motivo en el que también te está abordando. Si eres una persona muy cohibida, es difícil que tú vayas a iniciar la charla. En este caso, el terapeuta es el que, bueno, trabaja o trabajamos de cierta manera para que tú te vayas sintiendo cómodo. Por eso podemos hablar de cosas a lo mejor no tan profundas, podemos hablar de algo inicialmente, algo pues muy común, para que la charla se vaya dando. Entonces, no siempre va a ser, no te esperes como una tipo entrevista, porque no es así. Es más como esto que estamos haciendo, precisamente, una charla, una plática, en donde van surgiendo a lo mejor ciertas situaciones y tú vas expresándote o vas expresando lo que vas sintiendo. Y pudiera ser que yo llegando llegue directo, pues mire, me pasa esto y fíjese esto, esto, esto y esto. O igual que él vaya pues, sintiéndonos cómodos hasta llegar en el momento en que lleguemos a la reacción real de la que estamos Sí, hablando. así es. Cualquiera de las cosas está bien. Pueden ser cualquiera de las dos formas. A final de cuentas ya va a depender de la situación que tú estás viviendo, como te comentaba, cómo te vas a expresar o cómo te vas a desarrollar en terapia. Okay. Este tema o la pregunta del título de este capítulo es ¿me están terapiando? Yo recuerdo que cuando lo estábamos planeando, precisamente era porque quizá era alguna de las cuestiones o primeras impresiones que tiene la gente que va a terapia. Y ¿me está terapiando? ¿No me está sirviendo? ¿O solo está tratando de investigarme o de leerme? ¿Es realmente la primera impresión que se tiene? ¿O depende de la persona que vaya? Va a depender de la persona que vaya, pero yo creo que la mayoría sí es como, ay, ¿qué tanto puedo decir? ¿Qué tanto tengo que hablar? Espero que él, como dices, espero que él me pregunte o yo me pueda arrancar de inmediato a, es que mira, me está pasando esto, esto y esto y no me siento cómodo. O sea, ya va a depender mucho de tu forma. Pues, a final de cuentas, nosotros como terapeutas sí vamos analizando estas situaciones, sí vamos viendo la forma en que tú te relacionas. Y esto nos sirve precisamente para darte un mejor servicio y darte mejores técnicas dependiendo de lo que tú me estás viniendo a abordar. ¿Cuánto dura una sesión? Una sesión inicial, hablamos de la primera consulta, normalmente está en 45 minutos hasta una hora, hora y media. Va a depender del motivo como tal, de la forma en que llegas, porque si tú me llegas con un estado demasiado eufórico, yo necesito trabajar esta parte, porque no te voy a dejar que te vayas de este primer día, o de esta primera sesión, sin entender y alterado. Yo lo que voy a hacer es trabajar contigo para mejorarte desde el inicio una pequeña estrategia, una pequeña técnica, para que tú bajes tu nivel, hablamos por ejemplo de ansiedad, o hablamos por ejemplo de depresión. Yo no te voy a permitir que te vayas igual de deprimido que llegaste. O sea, la idea en terapia es precisamente que en el primer momento, desde el primer momento tú ya trabajas algo. El simple hecho... Pero no estaría bien también irte igual o más deprimido que cuando llegaste.
¿No sería ya aceptar una emoción también? Pero a final de cuentas es la parte de también entender, ok, estoy deprimido, pero también qué puedo hacer. Ok. Porque para eso vas. Vas a entenderte, vas a analizar, vas a tomar una perspectiva diferente, que es lo que trabajamos nosotros, darte una vista diferente de cómo tú estás viviendo, cómo te estás sintiendo hasta ese momento. Entonces, como te comentaba, no tiene que ver siempre algo tan lineal o algo tan pregunta-respuesta. O sea, ya el desarrollo como tal de consulta se va dando. Pero sí, retomando, siempre es como un 45 minutos a una hora y media máximo. ¿Por qué? Porque si yo me tardo o si yo hago 2 horas de consulta, primero, va a ser muy cansado. Segundo, vamos a dar solamente círculos. Vamos a hablar de lo mismo muchas veces. Okay. Entonces siempre es un corto tiempo para que, ok, entiendo, analizo, absorbo como paciente, absorbo también como terapeuta lo que te está pasando y entonces sí, trabajamos con esto y entonces retomamos en la siguiente sesión lo que ya hablamos. Y ese tiempo ya lo decide el terapeuta. O se acuerda en el primer contacto, mira, mis sesiones son de 30 minutos y hasta ahí. Algo que se hace, que el término correcto en este caso es encuadre. Ok. Hay un encuadre que nosotros como terapeutas manejamos en donde te explicamos, como, ahora sí que como cliente o como usuario, esta es mi forma de trabajar. Mis sesiones son de 45 minutos, 50 minutos a lo máximo. Nos vamos a ver por semana o por quincena. Ya también va a depender a lo mejor tanto de cómo trabaja el terapeuta o, en su defecto, la cuestión económica. A lo mejor yo no tengo para tener una sesión a la semana, pero sí te la puedo dar cada 15 días. Entonces, como terapeuta no tenemos ningún problema, cada 15 días nos vemos. Obviamente, y aquí sí me gustaría aclarar, que si yo digo, es que sabes que yo no puedo hasta el otro mes, también es válido, pero ojo con esto. Aquí, si tú haces mucho tiempo entre una sesión y otra, a veces el avance es más lento, porque pasan muchas cosas dentro de un mes. Entonces, yo te vi la primera sesión, trabajamos unas cosas, pero ya te sucedieron muchas más en 3 semanas más. Entonces, se va un poquito más lento la terapia. Por eso siempre es recomendable una semana o 15 días a lo mucho. Me confunde un poquito esta parte de que el paciente decida, no, tú dices que es una semana, yo quiero ir cada 15 días. ¿Es válido o el terapeuta puede decir, no, es que esta, si no quieres, pues busca otro terapeuta? ¿O qué tipo de, o cómo es el acuerdo? No es tanto que yo decida como paciente, no, yo no quiero venir una semana, no es como paciente, sino es a situación de cómo se da la parte del paciente. A lo mejor yo te puedo decir, es que sabe que terapeuta, yo no tengo dinero ahorita más que cada 15 días que me alcanza para poder cubrir mi consulta. O por tiempos de trabajo, yo esta semana que entra yo no puedo venir a consulta porque yo tengo una jornada más larga, entonces yo podría estar dentro de 15 días. Entonces, a final de cuentas, hablamos precisamente de esta relación terapéutica y se acuerda desde un inicio para que siempre sea como el mismo alineamiento. Igual es válido, ¿no? Que el terapeuta diga, no, es que lo siento, yo necesito que sea así. Claro. Te puedo recomendar a otra persona que te pueda atender así como tú lo dices, yo no puedo, por mis tiempos, porque yo necesito el pago así, así, así. Y también hay que entender que eso no está mal, ¿sí? Que al final de cuentas es su trabajo, es un profesional y él tiene también el derecho de decir, ¿sabes qué? Te atiendo o no te atiendo en sus condiciones. Sí, así es. Como te dije a un inicio, cada terapeuta maneja su propio estilo o su propia técnica de abordamiento terapéutico en base a su entrenamiento, en base a lo que han estudiado y si ellos simplemente solo quieren por semana, que también es válido, porque tal vez para ellos, o en este caso, la relación terapéutica es mejor para ellos o más fluida que sea por semana y no cada 15 días. Entonces ya ahí respetando cada quien la forma de trabajar, pero yo te hablo un poco más en general, lo que normalmente con la mayoría de los terapeutas tú llegas a ver. Sí, no me gustaría hacer la aclaración porque a veces se ven en redes los comentarios de no me quieres atender, o sea, pues es tu vocación, deberías de, pues si es para ayudar a la gente, atiéndeme así como te digo, y no es tanto así. Así es. Es un profesional que ya ha trabajado, tiene su experiencia, a lo mejor él diseña sus programas de cierta manera, o simplemente no quiere tratarte en esos tiempos que tú dices, lo cual también está bien, o sea, no tiene por qué estar mal, y uno tiene que respetar, si él no me quiere atender por una u otra razón, también está en su derecho de no atenderme. Claro, y al final de cuentas existimos un mundo de terapeutas, no solamente hay 2 o 3 en la ciudad. Habemos muchos psicólogos, habemos muchos terapeutas, si con uno no funciona o con uno no se acopla porque a lo mejor ya tiene una agenda llena y yo no puedo atender esta semana porque yo ya tengo trabajo,
Entonces, pues igual es válido buscar a otra persona. Ok, muy bien. Bueno, retomando, ya cuando estamos en la sesión, comentas que la primera impresión es esta como estar confundido de, bueno, ¿qué me va a decir? ¿Qué voy a Sí. hacer? Y ya que termina la sesión, ¿cuál sería, o algunos de, cómo me voy a sentir terminando la sesión? Sí, te pregunto, ¿qué es lo que generalmente los pacientes se sienten ya terminando la primera sesión? Sí. Yo creo que también aquí depende mucho de la persona. Probablemente, o lo que se espera en terapia es que te vayas un poco más aliviado desde la primera sesión. Que tan solo el hecho de estar hablando o estar expresando, porque en muchas ocasiones hablamos de las situaciones que nos suceden, como lo hablamos en un capítulo anterior, con nuestros amigos, y no es igual. No es igual a estar con un terapeuta que es totalmente objetivo. Objetivo hablamos de alguien que no tiene un interés ni una cercanía contigo como para decirte las cosas claras y concisas como las necesitas escuchar. ¿Sabes qué me pasa también? A veces a mí me resulta más fácil contarle un problema a alguien que no conozco que a alguien que conozco. Y es precisamente esto lo que sucede en terapia. Al final de cuentas, yo como terapeuta no te conozco. Yo no soy tu familiar, no soy tu cercano. Entonces no tengo ninguna situación que me impida darte una opinión o un consejo o una perspectiva de lo que te está sucediendo. Como que me da más pena a veces o vergüenza que me juzgue alguien que conozco que alguien que no conozco. Digo, puede haber alguien que no, que le da pena a lo mejor contarle a alguien que no conoce. Así es, porque al final de cuentas, cuando conoces a alguien y te abres completamente y le cuentas algo a lo mejor muy íntimo o algo muy vergonzoso, obviamente lo conoces, lo vas a volver a ver. Entonces, como que dices, ya le conté esto y si se acordará que le dije. O como ya le dijo a alguien más, o a mi círculo de amigos ya se lo repartió. Entonces, sí, sucede también esta parte. Como me preguntabas, sí, en esta parte de las primeras sesiones, o en la primera sesión, esperamos que te vayas un poco más aliviado. Obviamente no vamos a trabajar todo en una sola sesión. Hablamos un poquito del motivo de consulta, si nos queda un poquito claro, si no, lo retomamos, porque hablamos, en este caso, cuando abordamos este tema, estamos hablando de las 3, 4 primeras sesiones, que es más o menos el tiempo de un mes en donde tú ya estás comenzando tu terapia. Cuando todavía no hay un avance tan fuerte, pero sí ya algo significativo. ¿Y cuándo voy a saber cuántas sesiones voy a necesitar? Desde el encuadre, uno como terapeuta lo maneja. Como te comentaba, puede ser en la primera sesión, si el terapeuta ya tiene estructurado, yo como máximo son 13 sesiones, 12 sesiones o 15 sesiones. Y yo no voy a trabajar más porque estoy hablando de una terapia breve. Aquí hablamos con terapia breve, solamente vamos a hablar sobre el tema de consulta. No vamos a irnos tan atrás o tan historia o tanto a tu niñez, no. Simplemente vamos a trabajar sobre el motivo de consulta, darte unas pautas de cómo trabajarlo, a lo mejor que también entiendas qué pasó, y entonces sí, ya, seguimos adelante. Normalmente ese es el tipo de forma que se da. Las 3 primeras sesiones, o 4, a lo mucho, a mí como terapeuta, me dan el indicador completo de qué está sucediendo. Porque una cosa, como bien creo que ha sido muy repetitivo en algunas películas, en algunas series, una cosa es el motivo de consulta por el cual yo estoy yendo, pero puede ser que haya un trasfondo, que ese no estoy viendo. Y con el desarrollo de las consultas, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, ya voy a entender, tanto yo como persona, que es la finalidad, que tú como persona lo entiendas, porque nada sirve que yo como psicólogo entienda lo que está sucediendo, pero tú no lo ves. Sí, claro. O tú no lo estás entendiendo. Entonces, ese es precisamente como que el campo en donde yo puedo trabajar esta parte. Y es importante, bueno, me imagino, o al menos yo sí quisiera saber toda la información al respecto. ¿Sí? Saber perfectamente cuánto me va a cobrar, cuántas sesiones van a hacer, para ok, entonces en este tiempo me voy a gastar más o menos tanto dinero para darle la importancia. Porque se supone que si nosotros ya fuimos a una primera terapia, ya estamos en esa apertura, ya estamos en ese compromiso, ya sabemos que queremos ir, que nos tenemos que tratar, y el compromiso es completo. No es de, ay, es que me dijo que son 4 terapias y pues yo no contaba con que fuera tanto dinero, o no, ya, que sabes qué, esta es muy bueno, me curé en la primera terapia. No es así, hay que entender que el psicólogo es un profesional. Así es. Yo siempre digo eso, cuando no sé hacer algo, me pongo en las manos de quien sí sabe.
Cuando hay que hacer alguna reparación en la casa, que soy terrible, o hay que llevar la tele, o no sé, el celular, X cosa, a la persona que sabe. Si esta persona me dice, ¿sabes qué va a ser un mes quédate el celular, porque pues, quién sabe que lo va a reparar. Así es. Entonces, si con cosas así yo trato de tener ese cuidado, mucho más si voy al doctor o si voy a un psicólogo. Sí, él es el profesional, él te dice cómo vas a hacer las cosas y uno tiene Claro. que estar de acuerdo, creer, comprometerse y ok, ya me embarqué, ya sé que lo necesito, pues adelante. Claro, claro, como bien dices, a final de cuentas es un servicio que estamos pagando. Entonces, desde un inicio, siempre, normalmente como personas decimos, ok, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar? Entonces, normalmente los terapeutas siempre desde el encuadre, desde el inicio, hablamos de cómo va a ser las sesiones o la consulta que se va a hacer por semana o va a ser la frecuencia en qué tiempos, ¿sí? Y como te comentaba, podemos establecer desde un inicio, pues más o menos cuántas sesiones. Hablamos de que no siempre a lo mejor va a ser las mismas sesiones porque va a depender mucho el motivo de consulta. A lo mejor un motivo más sencillo puede ser que en unas 10 sesiones o 13 sesiones queda resuelto. Pero a lo mejor algo más complicado o algo a lo mejor más profundo de tratar, sí me voy a llevar un poco más de tiempo. Entonces eso también se habla desde un inicio. Ya como te comentaba, una vez que yo ya establecí, lo puedo hacer desde la primera o la tercera o cuarta sesión. Que yo ya tenga un poquito más claro tanto como terapeuta, como persona, como paciente, qué es lo que está sucediendo. Y esas primeras 3, 4 sesiones ya me sirven a mí también. No tanto al terapeuta, o sea, sí el terapeuta para saber pues mis problemas y cuánto tiempo me voy a llevar, pero yo también ya voy a saber cómo me estoy sintiendo en las terapias. Yo ya puedo a lo mejor ver algún cambio en estas 3 sesiones Sí, claro. y ya yo ya voy a saber, pues, ok, si me está sirviendo, me estoy sintiendo bien, sí, pues, es algo que me está sirviendo, pues, continuamos. Sí, claro, incluso desde la primera sesión tú puedes ver ya una situación de cambio, tú puedes ver ya algo que está sucediendo. O no. O no, a final de cuentas también, como una de las opiniones que tuvimos en un capítulo pasado, en donde decía, es que la primera sesión no me puso atención, estaba en el celular, ok, es válido, ver la segunda sesión. Si esto continúa, ok, ya ves que no es una situación que está pasando, que estás pasando bien y no es el lugar en donde mejor tienes que estar. Lo puedes decir, pero sí, puedes decir al terapeuta, claro. Manifiéstalo, y si la terapeuta decide seguir o no te da una explicación clara, pues entonces cambia de terapeuta, pero no dejes de asistir. Busca otra forma, nada más. Tenemos que entender que es para que nos sintamos bien. Y si no nos estamos sintiendo bien, es. por algo tan sencillo como que no me pone atención en un lugar donde me tienen que poner atención, claro. Pues hay que movernos. Así es. Ahora, ahorita dijiste un punto importante. Es que no me estoy sintiendo bien. Puede ser que en alguna de las situaciones o alguna de las sesiones no te sientas tan cómodo, pero no tiene que ver con el manejo como terapeuta o con la relación que se está dando con la terapia, sino con lo que estoy abordando. A lo mejor son temas que no me son cómodos hablar, pero el terapeuta me lo está preguntando y tengo que hablarlo. También uno como terapeuta ve esta situación, ve que no le es cómodo, pero a veces para nosotros es importante saber la información exacta, la información completa. Puede ser que ese tema sea la raíz del problema. Así es. Si es un tema que tú evades, a mí como terapeuta me da un indicador que está pasando algo con esto. Y yo voy a tener que preguntártelo, voy a tener que desmarañar esta situación, porque puede ser que ahí esté la raíz de lo que está sucediendo. ¿El terapeuta se da cuenta si estás echando alguna mentira? Sí, tenemos precisamente este entrenamiento para ver el lenguaje no verbal, en este caso todos nuestros movimientos, nuestra expresión facial, nuestra postura inclusive para saber si estamos cómodos, si no estamos cómodos, si estoy nervioso, o sea, sí tenemos esta parte de entrenamiento. Y obviamente la misma experiencia conforme nosotros vamos trabajando con pacientes nos va dando mucho más esta parte de... ¿Y está válido decir mentiras en las primeras sesiones? ¿Es válido? Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo, que si tú estás yendo a un lugar en donde alguien te está escuchando realmente, completamente, con toda su apertura, siempre di la situación, siempre di la verdad, por muy vergonzoso, por muy penoso, por muy a lo mejor complicado que haya sido o lo que hayas vivido, pero este es un lugar en donde tú te vas a sentir, o esperamos que te sientas libre, libre para decir esta situación que probablemente no has dicho en años, o que probablemente no le has dicho a nadie. A nadie. Entonces es
yo recomiendo que sí desde el primer momento digas las situaciones, siempre, es que esto yo siento, a lo mejor yo no estoy pensando bien, o a lo mejor yo siento que estoy bien, pero la gente me dice que estoy mal, entonces esa parte también es entender. Y más si estás con alguien que se va a dar cuenta que no le estás contando las cosas como son. Sí, Lo mejor es siempre... sí, Muy bien. sí, lo mejor es siempre pues hablar las cosas, decirlas de frente y tratar también pues, de estar abierto, ¿no? Porque esta parte es también importante. Yo tengo que estar como paciente, yo aquí voy a hablar más como paciente, de estar receptivo. Si yo voy a consulta y me están diciendo que esta situación es la que está provocando lo que yo estoy manifestando, entonces, ok, bueno, pues creo que sí. O sea, darle el beneficio de la duda y ver si cambiando esto mejora. Difícil, ¿no? O sea, si Es complicado, sí, pero al final esto es de lo que te cuentas está... No, eso no es lo que me está causando el problema. es complicado, sí, pero obviamente no lo vamos a hablar desde la primera sesión. Ok. Siempre es un trabajo paulatino. Yo también voy a medir, hablando como terapeuta, yo también voy a medir qué tanto yo puedo intervenir, qué tanto yo puedo decirte las cosas directamente y obviamente viendo tus reacciones. Si yo veo que tu reacción desde el primer momento es aversiva, pues yo no te voy a estar diciendo y contradiciendo todo el tiempo. Voy a Ok. ir manejando las situaciones para que tú vayas entendiendo que sí no estás teniendo apertura a esto o que eres demasiado negativo a las situaciones. Uh-huh. Es común que el que más hable en la terapia sea el paciente. Es común que se hable ambos. Es como un momento, es como ahorita, como lo ves o como lo ven, hablo yo un espacio, respuesta, escucho, analizo y te contesto. Entonces es muy parecida a la terapia, es muy, muy parecida. Okay. Yo analizo, yo entiendo, yo interpreto también esta parte y te doy chance de que también tú hables o te doy el espacio, más el chance, el espacio para que tú también te comuniques. Uh-huh. ¿Nos van a dar algo de comer en la terapia? No. Bueno, sí, es un alimento precisamente mental y espiritual, porque al final de cuentas esta parte también se va a sanar. Es que yo veo o vi en una serie que llegaban y les daban tecitos y les ¿quieres un tecito? Y... Uh-huh. A veces puede ser que en la sala de espera o en la recepción puede ser que sí haya ciertas cosas, como por ejemplo el café o té, que es lo básico, pero sí esperamos que no comida, porque normalmente cuando tú estás lleno, pues tu sistema físico, tu sistema corporal está aquí en el estómago. Ok. O sea, Igual te la distrae, sangre ¿no? está para Hasta acá. Ajá. Y hablando y si comiendo. estás pesado porque acabas de comer y estás lleno, pues va a ser un poco complicado que tú te concentres en lo que estás hablando porque pues estás concentrado en que estás bien lleno y que tu digestión está haciendo efecto. Uh-huh. Está bien. Pues es básicamente lo que esperamos y lo que tenemos en las primeras sesiones Sí, de terapia. sí, básicamente, como que para hacer un poquito más de recapitulación, ¿qué puedo esperar? A lo mejor en la primera sesión me voy a sentir muy nervioso, porque es algo a lo que no he confrontado, es algo a lo mejor que no me he enfrentado, porque hablamos de que a lo mejor yo no había ido a sesiones nunca, entonces pues estoy a la expectativa, ¿no? De qué es lo que va a pasar, cómo se va a dar esta relación terapéutica, qué va a suceder, qué no va a suceder. A lo mejor me voy a sentir incómodo, como lo mencionábamos, con algunas situaciones que yo estoy abordando o que el terapeuta me pregunte. A lo mejor me puedo sentir enojado también en algún momento. ¿Por qué no? Porque pues me estás contradiciendo o estás diciendo algo que pues, yo no creo que sea cierto, pero puede ser que sí. ¿O quién te crees tú? Bueno, pues es el psicólogo. Sí, a final de cuentas es un profesional. Somos profesionales y entendemos esta parte. Y también entendemos como terapeutas que tú te enojes, que tú te estés sintiendo nervioso, que tú te sientas estresado inclusive. O sea, lo entendemos porque es parte de nuestra fisonomía o de nuestra mentalidad como personas. Lo mejor es que te relajes. Sí. Vete vestido cómodo, date un baño o no si quieres, llega y platica. Es una plática de lo que vamos a tener en terapia. Uh-huh. Es un profesional y tú tienes que hacer para que estés cómodo tú, es tu servicio y Uh-huh. es para que te vayas a aliviar. Así es. Definitivamente esta parte es, vamos a expresar, vamos a ir a escuchar, también a que nos escuchen, también a que de cierta manera me ayuden a entenderme, me ayuden a analizar las cosas que a lo mejor yo no estaba analizando. Y ya que tengo un poquito más de información, entonces ya puedo yo seguir adelante. Como te comentaba, cada sesión trabajamos muchas cosas, inclusive desde la primera sesión ya trabajamos algo. Uh-huh. Okay, está muy bien. Me recuerdo el capítulo, no sé si viste ya alguna vez, cuando Helga le toca ir a terapia con un psicólogo. Uh-huh.
que precisamente es así, llega y no quiere hablar, no quiere decir nada, y mientras van jugando, van platicando, al final ni siquiera se dio cuenta que pasó el tiempo y ni siquiera se quiere ir ya de donde está. Así es. Muchas veces esto es muy real, sucede. Ya que estamos hablando y que ya soltamos el nervio o el estrés inicial y ya empezamos a sentirnos cómodos, ya se acabó la hora de la sesión y dices, yo no quiero irme. O sea, quiero continuar en esto porque me siento cómodo, porque me siento, por fin alguien me está escuchando, por fin alguien me entiende. Entonces esta parte también sucede muchas veces. Real. Muy bien. Pues es todo lo que podemos ver. Pero sí tengo algunas preguntas más antes de terminar. Porque sé que no. Bueno, me generaron unos comentarios o son dudas que me generaron unos comentarios que pusieron en las páginas. Sí. Principalmente uno. ¿Qué opinas tú o qué tan correcta es las sesiones a distancia o las sesiones remotas o por teléfono? Ok, las sesiones virtuales o por teléfono. Hablamos de esta nueva modalidad que por cuestión de pandemia, por cuestión de lo que estamos viviendo, tuvimos que hacerlas. Digo, ya existían, pero en este presente ha sido mucho más comunes por la cuestión de los contagios. Entonces, ir a una consulta presencial, pues no estaba permitido. A final de cuentas, es consulta como tal, lo que sí es un poco más frío la forma de comunicarte, porque estamos adaptados socialmente a hablar de frente, a tener a alguien físicamente. Entonces, cuando tú tienes una pantalla y solo una imagen, sientes como que no hay esta misma calidez que tenemos físicamente. Entonces, es un poquito más lento tal vez para mi gusto, o al menos a lo que he escuchado en la mayoría de mis colegas, pero como quiera también tiene su beneficio y es igual, y también son cierto tiempo y se establece cierta encuadre también desde un inicio en los tiempos, que hay que ser muy respetuoso precisamente en esto. Si yo quedé a las 5, tratar de estar a las 5, y si por alguna situación yo no puedo, con tiempo anticipar el no voy a poder. Porque recuerden que no solamente es su tiempo como pacientes, es también nuestro tiempo como terapeutas. Y también yo destino a lo mejor ese espacio para ti y dije a alguien que no. Entonces esa parte también hay que ser muy respetuosos. Es más que nada lo que yo he visto en general es eso, que muchas veces en la cuestión virtual no se da como que el mismo apego a la terapia como lo hacemos físicamente. Es que ahorita como estás comentando tiene que haber esa presencia, el psicólogo te ve completo, lo que haces, cómo te mueves, si volteas a ver, si estás concentrado, si no, y muchas de esas cosas se van a perder si no te está viendo, si está por teléfono, si te está escribiendo, o si estás en una pantalla donde solo te ve tu cara y no está viendo realmente, quizás ni siquiera estás viendo la pantalla, sino algo que está atrás de ella. Entonces, como lo estamos platicando ahorita, pareciera ser que no tendrá el mismo efecto. Además, hay un capítulo en Shark Tank donde ofrece precisamente este negocio de sesiones remotas y uno de los tiburones dice que no, porque su psicólogo no permite que sea este tipo de sesiones, que él no lo hace y por eso se retira. Claro. Entonces, pero hay psicólogos que sí. Sí. Más sin embargo, en este momento, bueno, como te comentaba, las personas que tenían una crisis de ansiedad por la cuestión de los virus del contagio, obviamente esto les servía porque por lo menos alguien estaba ahí. Escuchándolos, coachándolos, entendiéndolos. Entonces, sí es válido, más como te comentaba, no es como que la misma forma de interacción. Entonces, eso de cierta manera interfiere un poco. Más no es que no sirvan o más no es que no funcionen. Pero no va a tener el mismo resultado que si vas presencial. Va a depender también de persona, de ti como persona, de ti como paciente, de qué tanto también te estés trabajando y sobre todo qué tanto te estás comprometiendo a lo que estás haciendo. ¿Y tú estás a favor de estas terapias o prefieres que todo sea presencial? Yo como persona, como profesionista y que lo he trabajado, prefiero las presenciales. Para ser virtual sí me fue un poco complicado porque es precisamente esta parte de la calidez como persona. Yo estoy muy acostumbrado a que esto que ven, tal cual como yo soy como terapeuta en un consultorio, es hablar, es expresarme, es escucharte, es entenderte, es que sientas esta parte cálida, que sientas esta parte de apertura también de mí y de cierta manera
la cuestión virtual o la cuestión pantalla es muy complicado. Y para mí, en la cuestión de los pacientes que yo he tenido, no se ha dado el apego como tal. Y ha sido un poquito más espaciadas y no sé como que tanto compromiso. Además, imagínate que estás contando la media razón y se va al internet. Así es. O se te cae, o se te descarga el celular. O el sonido, que ya pasó el camión, o sea, cosas que hay muchos distractores, que en un consultorio o en un lugar más cerrado, tú puedes controlar un poquito más eso. Entonces también esa es una parte importante. Cuando estamos en la virtualidad, no puedes tú controlar tanto lo que está en tu entorno o a tu alrededor. Entonces muchas veces también esto interfiere como consulta. Muy bien. Sí, tenía la duda por eso mismo. Pero todo bien, o sea, no estás en contra, todo bien, cada quien la maneja como Así es, puede. cada quien se maneja, cada quien también, si es lo único que encuentras y tú no en este momento que estamos por esta situación, yo no quiero ir a un consultorio porque tengo miedo a contagiarme, también es válido. Okay. Que lo que busques es ese tipo de terapia. Hay otra duda que tenía, yo recuerdo haber visto uno de tus consultorios y tenías arreglado como si fuera una sala de estar. O sea, tenías floreros, tenías muebles, tenías mesas. Pero ¿qué tiene que haber en sí en un consultorio? Por lo menos, ¿qué tiene que haber? O más o menos, ¿qué me voy a encontrar? En cuestión de mobiliario. Sí. Para yo saber o no juzgar tanto el poder del psicólogo o qué tan capaz es el psicólogo por el mobiliario que tiene. Sí, más o menos, ¿qué es lo que me voy a encontrar ahí? Libreros Al final de cuentas vas a encontrar un lugar donde sentarte, básicamente porque yo como profesionista he estado en todo tipo de consultorios, donde solamente hay 2 sillas blancas y hay una mesa. Dejas que se abra y no te sientas. Y ya es todo. La situación es el abordamiento, al final de cuentas. Tú vas para que te escuchen, no vas para estar viendo cómo está la pared, o viendo si es un color bonito, o viendo si hay una flor. Pero lo que hacemos es precisamente, pues al final de cuentas, yo también como psicólogo, quiero que el lugar en donde yo estoy trabajando, sentirme cómodo, sentir un buen espacio, sentirme parte de... Esté cómodo sentado el paciente. Así es. Tanto tú como terapeuta como la persona que tienes enfrente. Entonces, normalmente lo básico que vas a encontrar en el consultorio pues son 2 muebles o dos sillones en donde puedas tú trabajar esta parte. A lo mejor vas a encontrar una mesa si es que vas a trabajar alguna cuestión escrita o algo que te vayan a poner como técnica y pues es lo que puedes ver como tal, básicamente. Pero lo importante es llegar a apertura. Si hay 2 bancos como en los que estamos sentados nada más, pues date la oportunidad, aunque sea un banco de plástico, de platicar y ver. Esto no define realmente la capacidad del profesional. Así es correcto. Entonces sí es como básicamente lo que puedes encontrar en un consultorio. Okay. Bueno, vamos a irnos un poquito más rapidito con los comentarios que nos dejaron ahí en las bonitas redes sociales. Es un comentario. Hola, solo quería decirte que ayer por fin me animé a ir al psicólogo. Ya tenía rato pensando en ir, pero nunca me animaba. Siempre me ponía trabas de que es mucho gasto, me queda lejos, pero ayer por fin fui y la verdad me gustó mucho. Y es gracias al podcast que iniciaste, me ayudó mucho a animarme y por fin decidí ir y dejar de ponerme obstáculos, así que gracias. Ese es uno de los comentarios que más me ha gustado, precisamente en esto que hacemos, porque la finalidad inicial de este podcast o cuando pensamos en hacer este proyecto era que más personas se unieran a esto. Se unieran no solamente a nuestro proyecto, sino se unieran a querer entenderse, a querer saber lo que les estaba pasando, a prestarle atención a la salud mental, prestarle atención a esta parte de yo beneficiarme de cierta manera con algo que me va a servir el resto de mi vida. ¿Has visto este comentario? No lo había visto, qué bonito. Bueno, y tenemos otro más. Me sentí nerviosa, ansiosa y triste. Como lo comentábamos, a veces sucede que me siento muy nervioso porque no sé cómo está sucediendo esto, que a lo mejor lo que yo estoy diciendo o hablando me causa un poquito de estrés o de conflicto hablarlo. Triste porque pues sí también puede ser, porque al final de cuentas si estamos hablando de algo que es un duelo o algo que es un motivo para deprimirte o triste, pues al volverlo a hablar o al hablarlo te genera cierta tristeza. Yo creo, bueno, tú me dirás si estoy mal, ¿verdad? Pero hace como una semana, 2 semanas subí un video precisamente hablando de que el dolor no es malo, sino que hay que
Si tú eras psicólogo y descubriste esta emoción, a lo mejor tú estabas todo el tiempo feliz y de repente te pusiste triste, no es que no te haga bien la terapia, sino Así que te es. conectaste al fin con la tristeza, la cual no es mala. Para superar una tristeza, yo creo, y me dirás si no, hay que aceptarla primero. Ya, ok, estoy triste, bueno, ya, vamos a seguir. O sea, que Ujú. tú regreses llorando, o que llores en terapia, o que te enojes mucho en terapia por algo que están hablando, no necesariamente es tan malo porque es una emoción con la que no estabas conectado, que estabas evadiendo, que por fin ya pudiste aceptar, que por fin ya pudiste abrazar, y Ujú. eso está padrísimo. A ver, o Sí, no. es correcto. Como Ok, tal lo dices, a lo mejor es una emoción con la que yo no estoy tan familiarizado porque no me permito sentirla. Entonces es correcto también que a lo mejor me pueda ir triste de la sesión, pero porque no es tanto que la sesión me haya puesto triste o que no haya funcionado, sino que yo por fin me conecté con esta emoción de tristeza y la estoy haciendo parte de mi contexto, la estoy haciendo parte de mi, por así que de toda mi red de emociones. A lo mejor normalmente siempre estoy feliz o intento aparentar que estoy feliz y realmente estoy bien triste y en ese momento pues ya pude hacerlo por fin y pude a lo mejor llorar porque mi perro se murió cuando yo tenía 3 años y ya tengo 25. Entonces es válido también esta parte, o ok, sea, entender y conectarte con estas emociones y como bien dices, ninguna emoción es mala. Es malo no saber manejarlo, es claro, malo no saber entenderlo. Como bien decías, el dolor es parte, o la tristeza es parte de nosotros como seres humanos, es parte de nosotros como seres simplemente. Ya el entenderlo y el desarrollarlo y el trabajarla nos vuelve un poquito más evolucionados. muy bien, qué padre. Así es. Pues creo que es todo por el capítulo de hoy. Y pues eso es el tema que queríamos abordar con ustedes. Es un tema que creo que es bastante importante para aquellas personas que todavía no se animan a hacerlo. Precisamente leer los comentarios que ustedes nos brindan nos sirven demasiado porque es a través precisamente de sus experiencias que pueden ayudar a otras personas a animarse o a lo mejor a entender cómo se da este proceso. Entonces es súper importante que nos sigan. Sí, antes de dar a las redes, eh, anímense a escribirnos. Si tienen algún problema, escríbanos, escríbanlo ahí en las páginas. Se les va a dar la atención, pues prácticamente que inmediata, para platicar un poquito de eso. Lo exponemos aquí en los videos o hacemos publicaciones al respecto para que, obviamente, cuidando la Siempre, privacidad. siempre. Pero anímense a escribirnos, no está mal que escriban si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud o inconveniente, acérquense. Aquí estamos, si ustedes creen que no tienen a nadie alrededor, aquí estamos nosotros para escucharlos, para leerlos. Y pues ahí vamos a estar. Nos pueden encontrar en Facebook como Tu Tiempo de Sesión, en Instagram como TTDS Podcast y en Spotify también como Tu Tiempo de Sesión Podcast. Es correcto, nos puedes encontrar en todas estas redes sociales. Porfa, súmanse, únanse a nuestras redes, compartan si creen que esta información le puede servir a mi vecino, a mi amigo, a mi tío, a quien sea que creen que esta información les pueda ser importante. Y pues eso es todo. Tu tiempo de sesión ha terminado. Nos vemos. You will never show your little mouth. You are like a kid with a grown face, man.